Testimonio personal de Leire Navaridas. Es un testimonio que impartió dentro del 8º Congreso Nacional de Bioética al servicio de la vida y de la persona, que tuvo lugar en la Universidad San Pablo CEU entre los días 17 y 18 de febrero de 2025. Mi testimonio lo voy a resumir mucho, porque si en internet ponéis Leire Navaridas testimonio, lo vais a encontrar con muchísimo detalle. Si veis uno que es de 1 hora y pico, pues ahí va mi testimonio con todo tipo de detalles, ¿vale? Entonces, para quien se quede con ganas de más, pues ahí está en YouTube, súper accesible, y creo que la jornada de hoy puede ser bastante más enriquecedora que mi único testimonio, que como tal pues tiene valor, pero para mí el justito, ¿no? Bueno, mi testimonio es, yo para vuestra edad, bueno, primero de carrera, yo ya tenía el traje, pero era como una coraza de feminista súper armado, porque ya de adolescente me habían hecho creer que el hombre era el enemigo, ¿no? Que es ese depravado que solo me va a querer como objeto sexual. Con lo cual yo me tenía que olvidar de tener amigos varones, de pensar que un hombre iba a querer algo más conmigo que no fuera el utilizarme como un mero objeto sexual. Junto a esto también, cuando yo ya, pues yo creo que ya me habían salido los pechos un poco y me había bajado la regla, yo en mi habitación pues me iba encontrando, si no eran artículos de embarazos no deseados, me encontraba condones. Entonces, claro, no se me hablaba de nada más, pero una niña de 14 años que se tiene que ir explicando la vida, pues va hilando, ¿no? Entonces, pues quedarse embarazada mal, usar condones bien, pero claro, usar condones ¿en qué contexto, no? Si, en el que te van a utilizar sexualmente, porque no hay otra opción. El hombre lo único que quiere contigo es que seas objeto sexual, con lo cual era como no solo me estaban dando permiso para ser un objeto sexual, sino que me estaban como diciendo, hazlo, eso sí, hazlo segura, ¿vale? Es como, ofrécete como un objeto sexual, pero segura, no vayas a quedarte embarazada. Finalmente se puede, como de toda esa práctica que tenían en mi casa, pues se puede como sintetizar ese mensaje. Claro, a mí no me hablaba ni de ETS, ni de VIH, ni de otro tipo de cosas como la de la relación de amor entre un hombre y mujer, que no existía, ¿vale? Porque yo me la había creído en las películas, en Gris, me encantaba Gris, pero luego eso me dijeron que solo pasaba en las películas. En la vida real lo que había era eso. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Que tienes al final un montón de miedo, cuando también un montón de atracción. Entonces, claro, es una situación súper conflictiva, porque a mí me atraían un montón los tíos, pero por otro lado, sin yo ser consciente, me daban un montón de miedo, porque ninguna mujer quiere que la traten como un objeto. Con lo cual, ¿qué hice? Pues yo creo que es una salida que encontramos en su momento muchas, que es cogerte ese traje o ese personaje de supuesta mujer empoderada, porque claro, cuando estás en una guerra, y eso al final es una guerra de sexos, pues al final no te queda otra que morir o matar. Si ves al depredador fuerte, te entregas a matar. Si crees que eres tú más fuerte, pues vas a ir a matar. Entonces, eso es lo que hice yo. Si esto va de abusar o ser abusada o de morir o matar, yo que quiero vivir, que tengo fuerza, pues me cojo este personaje con una coraza, ¿vale? Y voy a ir de mujer empoderada, y en las relaciones con los chicos, pues por supuesto el corazón lo voy a tener bajo llave no lo siguiente, y voy a estar súper endurecida, pero voy a entrar en ese juego de relación sexual donde me voy a creer encima que la que mando soy yo. Que eso de toda la historia es lo más patético. Pensar que tú vas a mandar porque no estás entregando tu corazón, pero sí tu cuerpo. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? La promiscuidad que había en mi vida, eso casi siempre, no diría que el 100% de las veces, siempre alcohol o drogas mediante, porque si no, no hay forma de prestarte a ser un objeto sexual, o yo no vi la forma, creo que es bastante complicado. Y llegó un momento ya que esto lo puedo entender ahora, que lo destructivo no es sostenible. Entonces, si aguantas a una trayectoria destructiva, al final algo va a pasar, o lo pones tú o te lo pone la vida para parar con eso. Y yo lo que hice,
porque luego además me fui de Erasmus, Orgasmus, ya sabéis, ¿no? Toda esa promesa del Carpe Diem. Entonces yo iba con todo, o sea, hoy día se podría decir que yo era súper normativa, ¿vale? En una cosa que además iba yo de subversiva, que es que ese es el juego, la paradoja y lo patético, ¿no? Que yo iba ahí como de súper empoderada, de súper rebelde, de súper subversiva, y estaba siendo carne de cañón de todo el sistema, pero de arriba a abajo. Y lo peor es que te crees libre, te crees eso, empoderada. Bueno, pues cuando todo inconscientemente, porque no creéis que yo reflexionaba mucho o que yo sentía mi interior, no, porque con la coraza también te desconectas todos los miembros, simplemente vas funcionando como por impulsos. Todos los impulsos mayormente te hacen estar en una vida social súper frenética, porque si estás en casa sola no puedes gestionar eso. Entonces yo tenía una vida social súper activa, por supuesto rellena de estupefacientes, porque cuando estás desconectada no hay nada que te haga sentir euforia, no hay nada que te haga sentir ilusión, no hay nada que te haga sentir motivación. Entonces lo haces de forma artificial, pues eso, drogas o sexo mediante... drogas o alcohol mediante. El sexo al final era una consecuencia de lo demás y de este juego donde al final creía que cuantos más hombres pudiera de alguna forma descorazonar, pues en la guerra de sexos pues más victorias yo obtenía. Yo, junto con todo, por supuesto, el género femenino, ¿no? O sea, en este sexo pues era como... Igual que vemos que hay mujeres que son violadas o asesinadas, pues yo me creía, ¿no?, que romperle el corazón a un hombre era una revancha, una venganza a todo el maltrato y toda la violencia que podía ejercer el hombre o parte de ciertos hombres hacia algunas mujeres. Bueno, pues con todo esto, cuando yo ya llegué a un punto que ya era demasiado delirante, pues la forma que encontré inconscientemente de parar con todo aquello, pues fue echarme novio. Pero claro, fue echarme novio. ¿Qué novio? ¿Qué idea tenía yo de mí misma, ¿vale?, como para buscar un príncipe azul que a mí además ya me habían dicho que no existían, que solo eran de las películas. Entonces, si el príncipe azul no existe y de existir ni de coña me lo merezco y mucho menos se va a fijar en mí, pues entonces me busqué uno bien misógino que encontraba cualquier oportunidad para despreciarme. Si no era por la ropa que no conjuntaba bien, era porque había ganado 1 kilo o porque me olía mal el aliento y yo entonces fumaba, etc. Entonces, en una de esas, en un viaje que pude hacer, pues me fui a Colombia y allí sí que tuve un gran flechazo. Bueno, tuvimos, porque el flechazo siempre va de dos, ¿no? Entonces, un chico y yo, pues nos flechamos, nos enamoramos y, bueno, nos enamoramos igual se me queda muy grande. Dejémoslo en nos flechamos, ¿vale? Porque para enamorarse hay que tener el corazón abierto y no era mi caso, pero sí que fue un flechazo. Y entonces, pues yo lo que hice fue perder mi avión de vuelta, porque yo decía, a mí no se me ha perdido nada en Europa. Claro, imaginaros el nivel de vínculos que tenía yo para poderme ir a Colombia y quedarme y no volver. O sea, a mí no se me había perdido nada en Europa. Ya ni en España, ni Alemania, ni nada, que fue donde hice Erasmus, Europa. Y me quedé allí y la apuesta de él fue meterme en casa con su familia. Una familia muy conservadora y demás, que de repente a la que le meten una tía que no conocen de nada y que el chico dice que se queda ahí. Entonces, claro, imaginaros la madre, la abuela y todos ahí flipando. Bueno, voy a pasar mucho hasta el punto que ya los dos viviendo en Australia me quedo embarazada. En Australia nos habíamos casado porque ya habíamos decidido venir a vivir a España, entonces era un tema de por papeles, ¿vale? A ver, una feminista empoderada no se va a casar por romanticismo. Yo a mis amigas les decía, no os preocupéis, ¿vale? Tampoco sé si lo hacían, pero yo tenía que defender mi traje. Entonces yo les decía, no os preocupéis que me caso por papeles, ¿vale? Venimos a España y a él le va a ser mucho más fácil si está casado conmigo. El caso es que no se puedo engañar que me emocioné, me ilusioné y la ceremonia, aunque fue en un juzgado, ¿no?, que lo mismo te cambiabas de sexo que te casabas, pues fue un momento muy bonito, realmente sacó como el amor puro, que aunque nos salía así como a filtros muy pequeñitos, pues lo que pudo salir fue muy bonito, pero eso luego en la fiesta con el alcohol, los celos y la relación volvía a su nivel de toxicidad que acostumbraba.
El caso es que de ahí, previo a venir a España, nos fuimos a Macao porque a él le salió trabajo y yo estaba ahí como mujer florero y en la peor crisis de toda la relación porque, bueno, de hecho le había dejado unos días antes porque ya llegó el punto de la relación que yo ya no pude más y me cogí la maleta del hotel, me fui a casa de una chica que había conocido en una fiesta, pero él cuando me dijo vuelve, pues yo volví. Porque claro, yo era como que la única papeleta que había puesto de creer y confiar que yo tenía algún futuro feliz con el hombre era esa relación, con lo cual en mi idea era es como si falla esto, es que ya no tengo ningún futuro de felicidad con el hombre y yo quería que funcionara a toda costa, entonces ahí, sin ser consciente, a mí me hubieran hablado de dependencia emocional y hubiera dicho, ¿qué dices? Si yo voy sobrada y todo, pues sí, dependencia emocional. Con lo cual asumes lo que sea, denigrarte, el maltrato, no poner condiciones en la relación, lo que sea con tal de que eso funcione a toda costa, por la idealización que tienes de todo. Con lo cual, que cuando me dijo ven y yo volví, ¿cuál fue la forma que yo entendí de poder arreglar la relación? Pues el sexo. Porque el sexo era algo a utilizar, o lo utilizaba de arma de destrucción, todo lo masiva que fuera, o lo utilizaba de herramienta, arma, herramienta, cualquier cosa, ¿no?, para conseguir el fin. Con lo cual, pues relación sexual mediante, no se arregló nada y yo me quedé embarazada. Además me quedé embarazada, esto también es muy patético, porque yo que iba de sobrada, de que lo sabía todo, ¿no? Además, pues había hecho carrera finalmente, posgrado, había viajado por medio mundo. Bueno, pues yo con 26 años ignoraba completamente cómo era mi ciclo de fertilidad, pero completamente, pero es que encima creía que me lo sabía, decía, bueno, como yo manché ayer, ya era mi último día de regla, hoy a lo loco que no pasa nada. Bueno, pues sí, me quedé embarazada. Entonces, cuando yo vi ese test positivo, o sea, para mí fue como lo peor que me podía pasar. Estando en la peor época de mi vida, era como, ¿qué más podía ir a peor? Pues esto, o sea, el test de embarazo. Entonces, en esa llamada, ¿no?, que es una llamada muy relevante, con todas las posibilidades que había, yo mi comodín de la llamada lo utilicé llamando a una amiga del instituto, de mi núcleo fuerte de amigas, pues justo aquella que yo sabía que estaba relacionada con un hombre que yo conocía, que tenía una clínica ginecológica que yo sabía que practicaba abortos. Ni que decir que yo no fui a una manifestación defendiendo el derecho al aborto porque no la hubo, pero si no yo hubiera estado ahí súper orgullosa en pancarta a muerte con eso. Porque en el panfleto de feminista también hay que ser pro aborto y todo lo que viene, ¿no?, en el panfletillo feminista. Entonces ella me dijo, y con todo su cariño, de esto no dudo nada, lo que yo quería oír, y fue como, Leire, no pasa nada, vamos ahí y se arregla. Entonces sientes un alivio porque de repente te veías inmersa en una pesadilla y de repente te dan la solución. Es una solución fácil, una solución en mi caso además en un sitio de confianza. Entonces era como, perfecto, ya está, ya me puedo olvidar de esta movida. Y nada, entonces ya cuando volví a Donosti, que es de donde yo soy, se lo conté a pensé que se lo había contado a mis padres y recientemente hablando con mi padre me dijo que no, que él nunca sabía, o sea, que no sabía hasta esa llamada hace poco que yo había pasado por un aborto provocado, que mi madre me había acompañado y que mi madre me lo había pagado. Mi padre no tenía absoluta idea de aquello que sucedió. Entonces, bueno, pues apoyada por mi madre, me lo pagó. Yo siempre lo cuento así porque creo que es muy representativo. Yo fui como quien iba a hacerse las ingles, que sabes que va a doler, pero tienes que pasar por ahí si luego quieres el resultado. Con lo cual yo fui. En esa época era ilegal, salvo en 3 supuestos, entonces yo pasé como pasábamos todas en el supuesto de que si yo continuaba con el embarazo, pues iba a tener problemas de salud. Por supuesto, ahí no hay ni un peritaje, ni un informe, ni nada. Lo importante es que firmes y pagues. Y ya eso se legalizaba sin ningún problema. Y salí y seguí con mi vida. Y además tan normal, porque mi vida, dentro de todo lo que os cuento, era normal. En mi entorno, nadie decía, ¿qué vida tiene Leire? No, mi vida era súper normal dentro de un entorno que normaliza todo lo que yo vivía y todo lo que yo hacía. Al año siguiente, justo yo había empezado una terapia, no porque fuera consciente de lo hecha polvo que estaba, porque yo, pecho pa'lante, yo pensaba que estaba perfecta en todo,
Pero desde la selectividad o la EBAU yo sufría vértigos y en algún momento, aunque me habían hecho un montón de diagnósticos a nivel físico, yo vi que era psicológico, entonces empecé con un terapeuta. Y el terapeuta, lo primero que me dijo, en la primera sesión, cuando le conté así un poco de mi vida, me dijo, tú estás más sola que la una. Claro, yo flipé, porque os he dicho que mi agenda social era frenética, pero cuando me lo dije fue como, tienes razón. O sea, porque por fin fue como que me caló tan dentro que lo pude sentir dentro de mí y dije, efectivamente, yo me siento súper sola. Y luego llevé la tarea a casa de contarle las infidelidades a mi marido ya, porque me decía que si yo quería una pareja en condiciones de verdad, pues la verdad tenía que ir por delante. Entonces yo ese día, bueno, al día siguiente, súper estresada en el trabajo, me fumé un cigarro. Yo había dejado de fumar por amor, porque él era exfumador y no quería que volviese a fumar. Pero ese día estaba súper agobiada, me fumé un cigarro, me sentó súper mal y yo no sé si até cabos, porque no recuerdo bien, pero el caso es que me llegué a hacer un test de embarazo y volví a estar embarazada. Con lo cual, ese día en casa, aprovechando que estaban mis suegros de visita y vivíamos en un loft enano y ellos estaban ahí y él ahí, lo abordé y le dije de golpe que le había sido infiel y que estaba embarazada. Así, papá. Entonces, claro, él se quedó en shock. Tampoco podía reaccionar mucho más expresamente porque estaban sus padres. Entonces fue, yo creo que inconscientemente, una forma que yo encontré, ¿vale?, para que no hubiera ninguna reacción violenta. Entonces yo al día siguiente le llamé a mi terapeuta y él, claro, lo primero, porque él me dio su móvil. Y esto es un dato súper importante. Él me dio su móvil, es decir, cuando él vio lo sola que estaba, y cuando él vio que yo me iba a enfrentar a una situación de vulnerabilidad diciéndole a mi pareja que le había sido infiel y que podía tener una reacción violenta, que me diera su móvil, aunque no me lo expresara directamente, para mí ya me estaba diciendo, este hombre está conmigo y se la juega por mí. Entonces yo al día siguiente le llamé al móvil, no tanto para decirle que seguía viva y que todo bien, sino para decirle que estaba embarazada. Como una pesadilla para mí, porque además yo me tuve que explicar la vida conmigo misma, entonces yo me hacía muchas teorías. Hay mujeres que se enamoran, otras que no se enamoran, y con respecto al aborto yo tenía la teoría de que venimos con un único cartucho de aborto, o sea, es como que de bebés tenemos un vale para abortar, y yo el mío ya me lo había gastado, y tenía la idea de que si volvía a abortar me iba a destrozar el aparato reproductor. Y claro, yo desde pequeñita siempre había tenido mogollón de ilusión de ser madre, pero además de ser madre de familia numerosa, porque yo siempre hablaba del equipo de básquet, o sea que yo hablaba de 5 como mínimo. Pero claro, luego ahí ya te empiezan a decir, ay, ignorante, ay, estúpida, cuando sepas lo que es la maternidad, cuando veas cómo los hombres pasan de nosotras. Y ahí me empezaban, ¿no?, a alienar en toda la movida que da fuego, ¿no?, y mecha a toda la guerra de sexos. Y él me dio la enhorabuena. A mí esto me descolocó muchísimo. Fue como si aquí no hay nada que celebrar. Bueno, el caso es que en consulta con él pasaron 2 cosas. Una, que con 27 años me tuvieron que explicar que cuando estás embarazada ya eres madre. Esa cosa que te dicen, bueno, pues piénsate si quieres ser madre o no. Eso lo tienes que hacer previo a quedarte embarazada. Cuando estás embarazada ya eres madre. Y esto se lo digo yo así claramente a las chicas o a los chicos que atiendo, y es como, lo único que puedes decidir ahora es si vas a ser madre o padre de un niño vivo o muerto. Eso es lo que puedes elegir. Pero claro, eso no te lo dan a explicar así, porque entonces se desenmascararían muchas cosas, que es lo que trato de desenmascarar yo ahora. El caso es que él me explicó que yo era madre. Esto me permitió, por un lado, quitarme esa teoría que yo me había hecho del amasijo de células con el que había ido a abortar, ¿no?, como quien se hace las ingles. Y por otro lado, me permitió como estar así como en una tierra de nadie, ¿no? Y luego siguiente, mirándome a los ojos, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces yo vi todo mi pasado, toda una deriva de destrucción increíble, porque o destruía yo o me dejaba destruir. Y por otro lado, vi un futuro donde dije, por fin, o sea, yo no lo pensé así porque no eran palabras que yo pudiera construir así, pero me emocioné muchísimo con la idea de que hubiera amor en mi vida. Y entonces me pude conectar con la vida de mi hijo, salí súper ilusionada
de esa consulta. Es verdad que iba con mi marido, pero todavía el hombre en mi vida es como que pintaba poco y nada. Era una cosa que la vivía yo sola. Cuando pude escuchar su latido me emocioné muchísimo, o sea, es una auténtica pasada eso de escuchar un latido dentro de ti, pero no eres tú, es tu hijo. O sea, fue una experiencia increíble. El caso es que, no sé si lo habréis apuntado ahí en los apuntes, pero una de las consecuencias que tiene la IVE es que pierde sucesivos embarazos. Entonces, a mí se me murió el hijo en el vientre. Esta es otra de las consecuencias que tiene el aborto provocado, es que luego, aún incluso queriendo tener más, pues no puedes. Entonces, bueno, tuvieron que pasar muchos años de terapia para yo ser consciente del trauma posaborto. Y el trauma posaborto tiene muchas fases. En la primera tienes que ser consciente de que eres madre de hijos muertos, en mi caso 2. Pero claro, como la IVE la llaman interrupción voluntaria del embarazo, lo que nos pasa a las madres y también a los padres, pero me voy a centrar en el de la madre, es que nos hacemos responsables de lo que ha pasado. Pero claro, ha sido voluntaria. A mí nadie me apuntó con la pistola. Es más, yo tuve claro que lo quería hacer, tuve claro que iba a ir y me lo hubiera pagado mi madre o no, lo hubiera conseguido. Entonces, claro, fue mi voluntad. Eso es lo que nos creemos. Pero claro, ¿cómo puedes ejercer tu voluntad a ciegas, sin información? Porque a mí nadie me enseñó una ecografía de ese amasijo de células. Igual hubiera visto algo más que un amasijo de células. Porque además las mujeres, en cuanto tenemos falta y ya digamos que vamos con retraso, normalmente ya tenemos hasta el corazoncito latiendo en nuestro vientre. O sea que lo del amasijo de células con una ecografía se desmonta rápido. Pero es que no solo es eso, es que tampoco te cuentan cómo va a ser el proceso. Mira, aquí está el embrión, ¿vale? Lo vamos a expirar, y luego tampoco te dicen cómo se siente una madre cuando se someten a que le maten al hijo dentro de su vientre. Y es un destrozo brutal, porque es una violencia que ocurre en nuestro cuerpo. Y yo creo que hoy día nadie dudaría de que una mujer tenga trauma si ha sido violada. Yo creo que nadie puede dudar de eso y da igual la edad en la que haya sido violada, el lugar donde haya sido violada, incluso por quién haya sido violada. Es verdad que será diferente si la niña tiene 12 años que 40, si ha sido un familiar no, si ha sido por varios o no, pero trauma va a haber en todo caso. Bueno, pues el posaborto es igual, porque la IVE es una intervención violenta del embarazo. Por violenta es siempre traumática, y esto no tengáis ninguna duda porque lo veréis. Si habláis con mujeres que han perdido la vida de sus hijos con un aborto provocado y quieren hablar, os lo contarán. Yo he hablado desde que grabé bueno, ya voy a cerrar el testimonio hablando que en el 2016 me enamoré, ahí sí pude enamorarme de verdad, porque ahí ya con todo el trabajo terapéutico que había hecho, había conocido mi dimensión espiritual. Vamos, yo que era súper atea, de repente, se me abrió un nuevo mundo. Desde ese nuevo mundo, pues pude vincularme con mis 2 hijos, porque eso también es lo maravilloso de la maternidad, que cuando eres madre para toda la vida. Entonces yo adoro a mis 3 hijos, los llevo en mi corazón a los 3 porque hay un tercero y este sí que es fruto de una relación de verdad. En el 2015, ¿vale? Me enamoré, este hombre enseguida tuvo claro que el regalo que más feliz me podía hacer era un hijo y me lo dio, lo disfruté desde propio embarazo hasta el parto natural que tuve. Y a día de hoy, pues tiene 7 años, me sigue teniendo, enamorada, perdida. Es un niño y estoy feliz de que sea niño porque me ha costado mucho entender que los hombres son igual de puros, sanos, íntegros y amorosos que las mujeres. Estoy feliz de poder ver las expresiones de amor, de pureza y de masculinidad que también tiene mi hijo. Porque está, pues eso, súper íntegro. Y ser mujer, es verdad que en una sociedad machista con cierto poder, donde los misóginos tienen poder de hacer mucho, mucho daño, puede llegar a vivirse como un marrón, donde la maternidad puede vivirse como un marrón cuando eres madre en una situación de una vulnerabilidad increíble, donde eres madre porque te has dejado abusar
porque te has dejado un montón de cosas, ¿no? Te has creído un montón de mentiras. Entonces, es verdad que una mujer embarazada, joven, que está sola, que no tiene apoyo, que no tiene independencia de ningún tipo, pues esa maternidad no va a ser fácil. Ahora, si alguien se cree que pasar por un aborto le va a arreglar algún tipo de las situaciones críticas que tenga esa mujer, está súper equivocado. Porque el aborto va a ser traumático independientemente de que esa maternidad venga de la mano de un carrito de rosas o venga con un camino lleno de obstáculos. Es más, por jóvenes que yo he acompañado, que estaban en una situación, porque yo acompaño a mujeres no solo de España, sino también de Hispanoamérica, las situaciones que se dan ahí, o sea, yo he escuchado historias que ni la mente más psicópata de verdad podría inventar, o sea, historias de horror que es que se te queda la sangre helada. Pues aun con todo, la experiencia de las jóvenes en situaciones increíblemente complicadas que han continuado con el embarazo porque han sentido un apoyo al que agarrarse y en mi caso muy fino, porque yo ni siquiera las puedo agarrar físicamente, pero han sentido ese apoyo junto con ese impulso y ese instinto maternal, no veáis cómo se les ha arreglado las vidas. Porque tener un hijo vivo es un motor increíble y las hay que han dejado las drogas, las hay que han dejado esa situación de vulnerabilidad donde estaban siendo maltratadas, las hay que han continuado, todas las que conozco yo han continuado con los estudios de una forma súper heroica porque han tenido que estudiar por las noches o han tenido que hacer lo que sea. Eso sí, están felices de ver a sus hijos crecer, pero felices. Y lo más bonito de todo es que por fin se sienten súper poderosas, porque eso sí que es un gran poder, porque yo se lo digo, le digo, vas a ser la mujer más importante para este niño o para esta niña, eres la protagonista de la vida que estás creando para este niño y para esta niña, por fin tienes un montón de poder, para bien o para mal, porque tienes el poder de destruir la vida que viene o de hacer lo mejor posible para dejar el legado de una nueva generación que rompa con todo lo que llevas tú, abuso, maltrato, alienación, chantajes, de todo, o sea, unas historias súper complicadas, o romper con todo eso y crear un nuevo linaje donde el amor sea lo que impere. Porque si una cosa quiero dejaros claro es que como seres humanos, y esto a mí me ha costado muchos palos en la vida, muchos años de terapia, tengo 42 y si puedo sacar una conclusión de todo esto es que todo ser humano viene a amar y a ser amado. Y o lo hacemos de forma sana o lo haremos de forma enferma. Y hacerlo de una forma enferma tiene unas consecuencias terribles. Lo lamentable es que no nos enseñan, mayormente no nos enseñan a establecer relaciones sanas de amor. Pero os digo, hacer lo que sea por informaros, asesoraros, buscar apoyos de confianza para que podáis tener esa relación sana de amar y de ser amadas. Porque si no, lo vais a hacer de una forma enferma, os lo aseguro. Y para eso están, si no, cómo se llenan esos vacíos de amor a través de pornografía, videojuegos, redes sociales, compras, cirugías estéticas o lo que sea. Entonces, lo bueno del amor, además, es que sale gratis. Por eso no interesa. Porque cuando no estás buscando el amor sanamente, por todo se cobra. Si yo me hago una cirugía estética para ver si así me quieren, me van a cobrar. Si me hago un aborto, me van a cobrar. Si luego no puedo tener más hijos y tengo que recurrir a la reproducción artificial, me van a cobrar. Si luego no tengo moralidad ninguna y voy al vientre de alquiler, me van a cobrar. Todo lo demás produce tanto dinero que tenéis que entender que hay industrias multimillonarias a las que les interesa que no amemos ni nos sintamos amados. Entonces, si queréis ser rebeldes, si queréis tener integridad y una posibilidad, porque por encima del sistema se puede conseguir, yo os digo que os animéis. Y no sé si hay tiempo ya para preguntas, ¿sí? Que yo quería preguntarte también sobre el tema de que yo considero que en el aborto no solo hay que tener en cuenta la vida que vas a quitar o que vas a dar, sino también la vida que le puedes propiciar, ¿no? Claro, por supuesto. Pero es que ahí, si realmente queremos hablar de que estamos en un país de estado de bienestar social, ¿vale? Todo el dinero que se gasta en aborto, que es 10 veces más que en ayuda a mujer embarazada, como mínimo,
tendría que equilibrarse. Y no es el caso, porque las mujeres que sí quieren continuar con su embarazo, pero tienen problemas, cuando van a la trabajadora social, lo único que les ofrece es aborta. ¿Estás embarazada y no tienes vivienda? Aborta. ¿Estás embarazada y estás en situación de calle? Aborta. Entonces, a la mujer que está en la calle embarazada no hay que decirle aborta, te conseguimos un hogar, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Y qué necesitas? Pañales, pañales. Por lo gubernamental no encuentran apoyos, pero sí que hay asociaciones privadas, ¿vale? ONGs, Red Madre, Provida, hay un montón, o yo misma que derivo, que les van a ayudar porque claramente no queremos a ningún hijo o hija que tenga una mala vida, para nada. Pero es lo que tienen que tener es apoyo. Porque si no es como muerto el perro, muerto la rabia, no mola. Aquí se dan dos cosas. Y es que en un futuro yo creo que los estudiantes de medicina que tengáis sensibilidad hacia la vida, hacia la maternidad y hacia la mujer, cuando veáis que hay listas de objetores de conciencia, que os van a estar apuntando, que os pueden complicar la vida, puede que digáis, pues yo paso de esa rama, me meto a dermatología. Yo os diría que si os gusta la obstetricia, que seáis valientes porque necesitamos obstetras sensibles con la maternidad y la mujer. Lo necesitamos. Y por otro lado también os diría que sea cual sea la especialidad a la que apuntéis, que sepáis que el trauma posaborto no se habla y no se identifica. Yo confío que para cuando ya estéis en bata blanca y en un puesto hayamos hecho mucho trabajo de visibilización en Amasube y se hable más. Pero podréis detectar siempre con preguntas clave, ¿vale? ¿Cuántas veces te has quedado embarazada? Y luego, ¿cuántos hijos tienes? Porque normalmente los no nacidos no se cuentan. Si veis hay un desfase, pues sabéis que esa mujer ha pasado por un trauma posaborto. Ser sensible, reconocerle el dolor, escucharla, cómo se sintió con esa situación y derivar, ¿vale? Podéis derivar a Amasube sin ningún problema. Porque reumatólogos, psiquiatras y un montón de especialistas irían al origen de lo que le pasa a esa paciente si identificaran que ha pasado por un aborto. Entonces, que lo tengáis en cuenta independientemente de cuál sea vuestra especialidad. Os diría incluso dermatología, si esa mujer está llena de granos, ¿vale? Puede que el origen sea el trauma posaborto. Muchas gracias. Pones voz a una realidad que hoy está oculta, ¿no? Y que está prohibido incluso, ¿no? Hablar de todo lo que tú hablas y es absolutamente imprescindible. O sea que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Y quería hacer una pregunta, que entiendo que haya ayudas, pero muchas veces esas ayudas no son suficientes y entiendo esa decisión de las madres. Pero en el caso de que la madre sea, por ejemplo, pequeña, ¿no? Que en Latinoamérica ocurre mucho, en plan madres adolescentes de 14, 13 años, ¿crees que es responsable que una niña tenga un niño? Es que la niña ya tiene el niño si está embarazada. Sí, pero que lo tenga vivo, lo cuide una niña. ¿Me explico? No, si es una niña, claro, necesitará otro apoyo de un adulto, sí. Claro, pero esa niña tendrá padres, con lo cual esa otra tiene abuelos. Y en el caso en el que no sea viable la crianza, se da en adopción. Hay familias con muchísimas ganas de hacer feliz a un niño, se da en adopción. Pero es que la violencia nunca puede ser solución de nada. Eso sí que es importante dejarlo claro. Porque esa niña, además, en un futuro, igual se quiere casar y tener hijos. Si la sometes a un aborto provocado, puede que la dejen estéril. Porque una de las consecuencias físicas del aborto provocado es la esterilidad. Entonces, no solo le dejas con el dolor y el trauma de un hijo muerto, sino que la puedes dejar con secuelas que no le permitan tener la vida que ella quería tener. Cuando tú decidiste por primera vez abortar, ¿tú crees que la causa fue por la relación que tú tenías con tu pareja o por la situación en la que tú te encontrabas en ese momento? Yo decidí abortar porque para mí maternidad y marrón eran lo mismo. Y los marrones nos los queremos quitar de encima. Entonces, ese es el problema. Porque yo, si creé al final Amasube, es porque en el 2018 fui a la manifestación del 8M con mi tercer hijo vivo y ya no solo era consciente del trauma posaborto, es que fui consciente de lo increíble y maravilloso que es tener un hijo en tu pecho. Con lo cual, es importante no sucumbir a esa ideología que coloca que la maternidad es la opresión de la mujer. No es verdad. La maternidad no es opresora. La maternidad no es un techo
para abordar. Es más, desde que yo soy madre me he realizado de una forma increíble, increíble. O sea, la realización que yo he conseguido a nivel personal y a nivel profesional, porque si es que se le puede llamar a más subprofesión, es todo gracias a la maternidad. Si yo sé lo que es amar incondicionalmente, con la felicidad y el amor que eso produce, es porque soy madre. Porque todavía con el hombre lo de amarle incondicionalmente, sin cero desconfianza, lo tengo todavía un poquito complicado, sigo trabajando en ello, ¿vale? Pero con los niños es que son puro amor, entonces la maternidad no es un elemento opresor en la independencia y liberación de la mujer, todo lo contrario. Entonces decidí por esa mentira de pensar que la maternidad es un marrón. Finaliza el testimonio de Leire Navaridas, un testimonio personal que impartió dentro del 8º Congreso Nacional de Bioética al servicio de la vida y de la persona, un congreso que tuvo lugar en la Universidad San Pablo CEU entre los días 17 y 18 de febrero de 2025.